para que así iniciemos la predicación de esta mañana, vamos a orar. Oramos. Eterno Dios soberano, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tus bondades y misericordias son inmensas para con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por la cruz, Señor. Gracias porque nos has escogido en Cristo, Señor, en el pasado eterno. Gracias porque no merecíamos tanto amor. No merecíamos tanto de ti, Señor. En cambio, tú nos has dado gracia y misericordia, aún siendo nosotros pecadores. Cuando merecíamos la muerte, tú nos has dado gracia y misericordia. Señor, presento tu palabra ante ti, Señor, para que nos ayude a ser fiel a ella y para que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que podamos entenderla y podamos, Señor, ver el corazón de tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer la sección completa hasta el versículo 23, 18 al 23. Y vamos a empezar una miniserie dentro de esta serie que se llama La grandeza de Dios. Pero hoy solo vamos a ver un solo versículo. Vamos a verlo todo para tener el contexto. Dice el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Vamos a estar hablando quizás por un poco de tiempo sobre este texto y vamos a estar viendo la grandeza de la gloria de Dios a través de este texto. Vamos a contemplarlo un poquito de cerca cuando Pablo nos dice y nos habla aquí de la grandeza del poder, de la grandeza de la gloria de Dios, de la persona de Dios, de lo excelso y maravilloso que es nuestro amado Señor y cómo nosotros podemos disfrutar en el ahora inmediato de la persona de Dios. Todo eso lo vamos a estar viendo en el camino, porque hoy solo vamos a introducir esta parte. Hay una persona que yo conozco que estaba orando en su casa. Es literal lo que le estoy diciendo, es un testimonio. Esa persona estaba orando en su casa y mientras ella estaba orando en su casa, se le ocurrió hacer parte de la oración en voz alta. Y en voz alta ella dijo, Señor, no tengo alimento que darle a los niños. Señor, súpleme. Y había un vecino que había tenido cierto conflicto con ella, que la estaba escuchando. Y el vecino se le ocurrió tomar algo de lo que tenía en la despensa, ponerlo en la puerta de la casa de ella, tocarle la puerta para que cuando ella lo abra, ella pensara que había sido Dios quien le había enviado eso. Y lo hizo. Cogió varios paquetes, los colocó encima en la puerta, tocó la puerta de esta señora. Cuando tocó se fue huyendo. La hermana se alegró en gran manera
y comenzó de manera inmediata a agradecer y era tanto el gozo que tuvo que vocear dentro de la casa por la provisión que Dios le había dado. Mientras el vecino se estaba riendo y decía, qué ingenua esta mujer. Le decía a su esposa, qué ingenua es esta mujer. No fue Dios que le dio esos alimentos, fui yo. Fui yo que le hice creer que el Dios de ella le estaba supliendo. Y luego él escucha a la mujer llorando desde su casa de la alegría y diciendo en una oración entre sollozo, Señor, gracias por proveerme. ¿Cómo lo hiciste? Yo no sé. A través de quién lo hiciste tampoco. Pero yo sé que tú eres experto usando cualquier tipo de instrumento para tú bendecir a tus hijos. Si eres capaz de usar, si es posible, al mismo diablo para tú bendecir a tus hijos. La esposa del vecino dice que cuando ella dijo eso, a él no le gustó mucho porque él dijo, entonces yo soy el diablo. Lo cierto, hermano, es que nosotros hacemos oraciones y cuando nosotros hacemos oraciones, sea una oración de gratitud, sea una petición, muchas veces quien está a nuestro alrededor, quien está a nuestro lado, no sabe ni entiende lo que nosotros estamos diciendo. No sabe ni entiende lo que nosotros le estamos diciendo a nuestro Dios. Y como no entienden, nos tildan de loco. Pero no somos locos, somos cristianos dependientes de Cristo. Y hemos entendido que Cristo para nosotros lo es todo. Y eso lo expresamos en nuestras oraciones. Imagínense la jovencita que pide un esposo. No sé si a usted le ha tocado ver esto. Que piden la oración y cuando le dicen cuál es el hombre, la talla del hombre que tú buscas, ¿cómo es? Yo quiero un hombre alto, con los ojos color de miel. Sí, porque hay que especificarle a Dios, porque si tú no le especificas a Dios, hay otros que creen como que es a un muñeco que le sirve, no es un Dios poderoso. Y dicen, si tú vas a pedir un carro, tienes que decir el color, la marca, el modelo, si no te van a dar una chatarra. Por favor, estamos hablando con un Dios que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo entiende todo, lo comprende todo. Es Dios y eso es suficiente. Pero esa joven dice, yo quiero un hombre alto, con los ojos color de miel, hermoso, peludo, bello, así como el pastor. Que tenga un buen empleo. No, así no. Así no, así no. Que le salgan muchos vellos en la cara. Brian me hizo esa petición y no le escucharon. Pero cuando se es joven, el joven tiende a idealizar las cosas. Las chicas esperan un príncipe azul. Y los chicos esperan una princesa. No, ¿verdad? Como el ogro, así no. Cuando nos casamos, entonces descubrimos, en el caso de las mujeres descubren, o que el hombre le vino dañado o que tiene problemas en los intestinos. Pero nos damos cuenta que muchas veces tenemos los estándares muy altos, muy arriba, porque a veces nosotros pedimos las cosas y queremos las cosas y el centro de lo que nosotros pedimos somos nosotros, no Dios. Y cuando nosotros vamos a pedirle algo a Dios, no nos detenemos a analizar cuál es la voluntad de Dios en esto que yo estoy pidiendo. Simplemente nos detenemos a pensar y a ver cuáles son mis gustos y cuáles son mis deseos. Llega un tiempo que esas personas que tienen ese estándar allá arriba, porque solamente han visto cosas en muñequito, en película, en serie, y no han pedido conforme a la voluntad de Dios, y tienen ese estándar allá arriba. Entonces llega el momento que están orando esas mujeres y solamente dicen, Señor, quiero un hombre. Y que sea hombre para mí es suficiente. Y el hombre, cuando suele ver un palo de escoba con falda, siente a Dios y dice, Señor, una así es que yo quiero.
O sea, lo que quiero decir con eso es que cogen cualquier cosa porque llega un momento de desesperación, porque al momento de pedir o en el momento hábito que tenían, no supieron depositar en las manos de Dios lo que ellos necesitaban, ni pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice, ustedes piden, ustedes oran, pero ustedes oran mal, porque ustedes están orando para ustedes complacer sus propios deseos, su propio capricho. No para la voluntad de Dios, no para agradar a Dios. Yo recuerdo a alguien que dijo, estoy orando por una mujer, pero y le dijimos lo que estábamos ahí, ora para que sea una mujer que ame a Dios. No, a mí no me importa que ame a Dios, es a mí que tiene que amarme. ¿Cómo que ame a Dios? Es a mí que tiene que amarme, es a mí que tiene que gustarme. Le salió una cacata que ya usted sabe, ni decirle. Porque nosotros no hemos entendido que si mi esposa no ama a Dios, a mí no me va a amar. Si mi esposa no respeta a Dios, a mí no me va a respetar. Si yo como hombre no amo a Dios, no la voy a amar a ella. Si yo como hombre no respeto a Dios, no la voy a respetar a ella. Dios debería ser el centro de todas las cosas que nosotros hacemos, decimos, pedimos y enseñamos. Dios, Cristo debería ser el centro. Y cuando Pablo está diciendo en este punto del versículo 18, Pablo dice en la primera parte, en la parte A del versículo bíblico, mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Hay gente muy creativa que empieza a pensar en que el corazón tiene ojos. Y Pablo nos está hablando en un lenguaje, no solamente en un lenguaje conocido para su tiempo, sino también en un lenguaje que nosotros podamos entender. Pablo está diciendo aquí en su oración que la mente de los efesios sea iluminada, es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que la mente de los efesios sea iluminada. Y el corazón aquí está hablando del corazón como la sede de la mente y como la sede de la voluntad. En los tiempos bíblicos se asociaba el corazón con la mente y con la voluntad. Y cuando se hablaba de las emociones y de los sentimientos, esto se asociaba con los intestinos. Una asociación como complicada. Cuando una persona decía, mis sentimientos están contigo, era como diciéndole, tengo disentería por ti, para decirlo de una forma que no suene mal. O estoy por la raya amarilla, por ti, algo así. Porque ellos asociaban los intestinos con las emociones. Y eso suena un poco feo. Y mucho más para los que tienen buena imaginación. Y en ese tiempo que tampoco había papel de baño. Me miran como que, ¿cómo así? No. Habían unos baños públicos. Había una lanza en los baños públicos que tenían una esponja. Y se le había hecho un canalito que cruzaba por el medio, la gente estaba sentado en el baño público, pasaba una cosita de agua y la esponja que estaba ahí con la lanza, esa era la que se usaba en lugar del papel y se metía en la cosa de agua y así se utilizaba. Pero esto era algo sumamente novedoso. Y cuando se estaba hablando de los sentimientos y cuando se estaba hablando de las emociones, era este el cuadro que veían los romanos cuando se hablaba de eso, pero no así cuando se hablaba del corazón, porque se hablaba de la mente, porque se hablaba de la voluntad. O sea, que cuando tú vas a amar, tú tienes que amar con la mente y tú tienes que amar con la voluntad. Y no amar con las tripas, o sea, con los sentimientos. Y nosotros que somos muy volátiles, un día nosotros estamos de una forma, al otro día estamos de otra forma. Un día nosotros queremos una cosa y lloramos por eso que queremos y al otro día nos damos cuenta que no lo queremos nada, que otra cosa lo que queremos. Y disculpen las mujeres, las damas que están aquí, que son muchas, pero eso es muy evidente en las mujeres. La mujer suele ser muy sentimental. De hecho, es más sentimental que el hombre en todo. El hombre más tosco, más salvaje, escúcheme Martín y Arismendi. Pero yo soy hombre también, estoy incluido ahí. Es más tosco, es más salvaje. La forma en la que Dios nos creó es una forma tan distinta.
que si el hombre dice, bueno, voy a ir a comprar una nevera, el hombre pregunta dos cosas. ¿Prende? Sí. ¿Y enfría? Sí, ok, dámela. Ese es el hombre. La mujer no. La mujer va a comprar y va a comprar la misma nevera. Y ella empieza primero a hacer un sinnúmero de análisis y preguntas. Primero, si en el hueco que ella tiene en la casa va a quedar más grande o va a quedar más estrecha. Pero no solamente eso, ella quiere que la marca que ella la va a comprar sea la misma marca que usa su mamá, porque su mamá duró 20 años con una nevera y ella sabe que esas neveras eran buenas y ella quiere que sea como esa que era de su mamá. Porque eso le trae también recuerdos de su infancia. Pero ella quiere también que la luz que prende la nevera, que el bombillo que está dentro, que sea un bombillo que alumbre todo bien, que cuando ella abra, que eso aluce todo y que se vea exactamente todo. Pero no solo eso, sino también que sea una nevera mucho mejor que la que compró su amiga para ella poder presumirle un poco de que tiene una nevera mucho mejor. Y suelen decir esto, estoy enamorada de esta nevera. Y puse nevera, usted puede poner cualquier cosa ahí. 2 meses después de tener eso que ya entonces nos damos cuenta que no resulta tan atractivo porque simplemente era un deseo, era una emoción de poder tener algo con cualidades superiores, algo que pudiera llenar estándares y al final ni siquiera era para nosotros mismos, sino para que otras personas puedan ver. Y esas son las emociones por las cosas. Y es así como nosotros reaccionamos por distintas cosas. Pablo está enfocado aquí en una oración, pero Pablo no está enfocando aquí en una oración por las cosas que necesitaban los efesios, o sea, por las cosas materiales que necesitaban los efesios. Ese no era el fin de Pablo. Pablo estaba enfocado en la real necesidad de los efesios, que era contemplar la gloria de Dios en su diario vivir. Ese era el enfoque del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. O sea, mi oración es que sus mentes sean iluminadas para que ustedes puedan ver la esperanza de su llamamiento y que puedan ver cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa es la oración del apóstol Pablo. La oración de Pablo, que esas mentes sean iluminadas. Porque si Dios no ilumina nuestras mentes, nosotros no vamos a entender el evangelio, nosotros no vamos a entender absolutamente nada, porque nosotros entendemos a Dios cuando Dios nos quita el velo de la mente y entonces así, solo así podemos comprender el evangelio. Solo así podremos entonces saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Y Pablo está diciendo que él ora con la mente y con la razón. Escuche bien eso. Pablo dice que él ora con la mente y él ora con la razón. No, Pablo no le está diciendo vamos a hacer oraciones locas y vamos a pedir todo lo que nos venga a la cabeza, porque nosotros como cristianos todo el Señor nos lo va a dar. Como nosotros somos cristianos, lo que sea que pidamos, vamos a pedir un barco, porque nosotros necesitamos un barco para dar paseo. No, no son oraciones locas y desenfocadas, son oraciones razonadas con la mente y la real necesidad que ellos tenían. Porque al final, lo que Pablo quería era que la gloria de Dios pueda ser manifestada a través de ellos. Para él poder ver lo que Dios iba a hacer con la iglesia y para que la iglesia pudiera entender el llamamiento de Cristo en ellos. Ahora, ¿estoy yo diciendo que son malas las emociones? Sí, las emociones son malas. Pero ¿cuándo son malas? Nuestras emociones son malas cuando nuestras emociones están siendo guiadas por el pecado. Si el pecado guía nuestras emociones son malas. Cuando las emociones entonces están siendo guiadas por la palabra de Dios, es cuando las emociones son buenas. Cuando es la palabra de Dios, la raíz, la fuente, la que rige nuestras emociones. Cuando yo
recién entré a la iglesia, que yo me convertí al evangelio, yo recuerdo que yo fui a una iglesia pentecostal, que fue donde yo me convertí. Y ese día regular, fue el primer domingo que yo asistí a la iglesia. Y cuando voy, el pastor, llegué tarde, llegué a la hora de la predicación, o a lo que debería ser la hora de la predicación. El pastor se puso de pie y dijo: hermano, hoy no hay invitados, hoy yo tampoco voy a predicar. El Señor nos envió un mensaje y yo quiero que lo escuchemos. Y pusieron un cassette de alguien que supuestamente había ido al infierno. Dentro de toda la barbaridad de que esa persona dijo, en ese supuesto testimonio de que había ido al infierno, dentro de todas las cosas que dijo que las mujeres que usaban rolo la calentaban más en el infierno. El diablo le decía a los demonitos: súbanle el fuego, que esa se puso rolo. Y estaban quemándose en medio del fuego con los rolos puestos. Y allá gritaban. ¡Ah! Y eso es para que no se pongan rolo. Pero esa no fue la que me llamó la atención. La que me llamó la atención fue que todos los hermanos que bebían café también estaban en el infierno. Ahí me dieron la sensibilidad. Ahí me llegó más cosas. Porque todos los hermanos que bebían café estaban en el infierno. Y allí lo torturaban porque el café es una droga, porque el café es esto, porque el café es lo otro. Y Satanás le decía a los demonios: tortúrenlo a esos diabólicos bebedores de café. Ahora, no se imaginen lo que le pasaba a las que se deslizaban. Sí, eso es un desquite porque se están riendo porque saben que me gusta el café. Pero al finalizar la grabación, que duró 1 hora y tanto, no recuerdo exactamente qué tiempo duró, pero fue más de 1 hora. Y cuando finalizó la grabación, el pastor volvió al frente, cogió el micrófono y dijo una palabra memorable que yo nunca le he olvidado. Dijo: hermanos, yo desde hoy voy a regalar mi greca. No vuelvo a beber más café. Y como si fuese un ensayo, los hermanos que estaban en sus asientos empezaron uno a uno a ponerse de pie y a decir: yo también voy a regalar mi greca y yo no bebo café desde hoy. Y ese se paraba y se sentaba y se paraba otro y decía: yo también voy a regalar mi greca, no vuelvo a beber más café porque yo entiendo y he entendido con ese mensaje de hoy que es pecado. Y se sentaban y así todo el mundo lo hizo. Yo estaba en el medio, me quedé sentado y veo que todos los ojos estaban encima de mí como que, ¿y qué usted va a hacer? Así que mirándome, pero como que no aguantaron. Entonces el pastor me dice: ¿y usted, hermano Daniel, no tiene nada que decir? Yo reconozco que no debí decir lo que dije. No debí decir lo que dije, pero sí me puse de pie. Le dije: bueno, yo le doy 1 semana a ustedes para que anden todos buscando la greca que van a regalar hoy. Y se armó un alboroto, hermano, literal se armó un alboroto, porque uno empezaron a decir: este no es cristiano nada, este no tiene fe. Y otros decían: pero hay que escuchar lo que él dice, porque cuando viene a ver verdad. Y otros empezaron a decir: él no cree en la palabra profética que nos acaba de dar el hermano. Eso era verdad, yo no creía en eso. Y se armó todo un alboroto. Para no cansarlo con esa historia, a la semana andaban los hermanos preguntando: ¿a quién fue que yo le regalé la greca? Y buscando su greca, y fueron de nuevo a buscar su greca. Y cuando se reunieron el domingo siguiente en la parte de la hora de la escuela dominical, entonces ellos hicieron un mea culpa y dijeron: señor hermano, entendemos que fue fruto de la emoción, nos emocionamos.
Y el pastor se puso de pie y dijo, hermano, yo me emocioné. Perdón. Y yo lo que quería preguntarle al pastor era, ¿cuántos días duraste para buscar la greca? Nosotros nos reímos de eso. Pero nosotros somos así. Nosotros actuamos por emociones, no por convicción. Y cuando una persona dice algo o dice haber experimentado algo, nosotros queremos experimentar lo que supuestamente esa persona hizo porque nos llenamos de emoción, no de convicción. La convicción nos dice a nosotros, tranquilo, piensa, vea las escrituras. La emoción nos dice, vete, corre, lánzate y tírate para que sea igual. Nos entristecemos cuando alguien hace algo, incluso que nosotros entendemos que no debió hacernos a nosotros. Nos sentimos mal. Y ese sentirse mal no tiene que ver que no, es que me dolió, porque es que eso afecta a la iglesia. No. Es porque me lo hizo a mí y es mi orgullo lo que está afectando. Porque mis emociones están a mi servicio y no están siendo gobernadas por Cristo. Y cuando mis emociones no están siendo gobernadas por Cristo, entonces hay un problema dentro de mí. Hay una lucha campal entre lo que yo quiero hacer y entre lo que yo tengo que hacer. Cuando usted escucha decir a un cristiano, yo no soy feliz. O cuando un cristiano dice, a mí todas las cosas me salen mal. O cuando dice, yo no hago nada bien. ¿Usted sabe qué está sucediendo ahí en ese creyente? Sus emociones están mal enfocadas. Sus emociones están mal enfocadas. Porque cuando nuestras emociones están mal enfocadas, nosotros actuamos así. Ahora, cuando nuestras emociones están siendo gobernadas por la palabra de Dios, entonces nosotros asociamos todas las cosas, la tragedia, la desgracia, todo lo asociamos y lo llevamos a donde, a la voluntad de Dios, y lo llevamos a donde, al pie de la cruz, y lo llevamos a donde, a la oración, y vamos ante el Señor entendiendo que Él tiene control y dominio de nosotros y de nuestras circunstancias. Y comenzamos a ver a Dios donde otros lo único que ven es desgracia. Y vemos a Dios cuando otros están diciendo, Dios me abandonó, Dios me dejó solo. Nosotros vemos en cada detalle que Dios está presente. Cuando nuestras emociones son guiadas por la palabra de Dios, entonces son emociones buenas, no son emociones dañinas. Yo no me siento triste cuando alguien me ignora. Porque ¿por qué yo tengo que sentirme triste cuando alguien me ignora? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores está conmigo, si el Espíritu de Dios habita en mí, si yo nunca estoy solo. Me decía en estos días la hermana Zuna, que alguien le dijo, hermano, ¿y usted sola ahí? ¿Y qué usted hace sola? No, yo nunca estoy sola. El Señor siempre está conmigo. Porque vamos a llorar ahora, ay, que yo estoy solo y que estoy depresivo. No, esas son emociones mal enfocadas. El Espíritu Santo vive en nosotros y eso debe darnos valor a nosotros. Hermano, eso debería darnos valor a nosotros. Cuando Jesús muere y los discípulos van camino a Emaús, se le aparece un supuesto forastero. Yo sé que ustedes lo han leído. Lo voy a parafrasear la historia solamente. Y ese supuesto forastero empieza a hablarle de las escrituras. Y ellos, ¿cómo estaban? Ellos estaban tristes. Sus emociones estaban siendo gobernadas por ellos mismos. Y esas emociones no le permitían recordar lo que ya el Señor le había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. Esas emociones gobernadas por ellos y que lo estaban gobernando a ellos, no le permitían ver la realidad de lo que ya el Señor le había dicho. Pero ellos mismos dicen en el texto de Lucas que mientras Él hablaba, el corazón le ardía a ellos. Pero sus emociones mal fundadas, mal basadas, estaban en conflictos. Sus emociones lo tenían en conflicto y no le dejaban ver más allá. Hermano, y así nos pasa a nosotros. Así nos pasa a nosotros cuando nos sucede algo.
si nuestras emociones no están siendo gobernadas por la palabra, ¿qué pasa con nosotros? Terminamos frustrados, terminamos tristes, nos sentimos solos, creemos que ya nosotros no podemos seguir hacia adelante, que la situación difícil que estamos viviendo nos va a tragar y nos va a consumir. Y nos preguntamos qué yo he hecho para yo hacer o para yo merecer esto que estoy viviendo. Y otros dicen, ¿cómo es que yo siendo hijo de Dios me pueden suceder este tipo de cosas? ¿Por qué a mí me tiene que suceder eso? ¿Por qué yo estoy pasando por este tipo de cosas? Eso es cuando nuestras emociones no están siendo gobernadas por la palabra de Dios. Cuando están siendo gobernadas por la palabra de Dios, nuestras emociones de manera inmediata, cuando llegan esos momentos de dolor, cuando llegan esos momentos de crisis, cuando llega y toca la puerta el desencanto en nuestros corazones, entonces nosotros corremos a las escrituras y nos refugiamos y nos apoderamos de la poderosa y toda suficiente palabra de Dios en medio de cualquier situación que podamos estar atravesando. Estamos en medio de una tormenta que nos golpea. La angustia nos da en la cara y vemos la situación algo gris. Vamos a las escrituras y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Él llamó, a estos también predestinó, y a los que predestinó llamó. Y dice luego el apóstol Pablo en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Y el quien además está a la diestra del Padre y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni crisis, ni problemas, ni situaciones. Nada nos podrá separar de ese amor de Dios que nos ha abrazado, que nos tiene abrazados. Nada nos podrá separar. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos da consuelo. La palabra de Dios nos alimenta. Por eso tus emociones deben ser gobernadas por la palabra de Dios. El amor de Dios nos abraza, está diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos 8. Nos abraza. Dios nos abraza con cuerdas de amor. Y si Dios nos abraza, no nos vamos a poder zafar. La idea no es que nosotros tenemos a Dios abrazado. No, esa no es la idea del texto. La idea del texto es que Dios nos ha abrazado a nosotros. ¿Y quién podrá zafarnos de Dios? Estamos atados por Dios en Dios. Y no existe nada, ni existirá nada ni nadie que nos pueda zafar de Dios. Salmo 42. Pero no hay razón para que me inquiete. No hay razón para que me preocupe, porque mi confianza está en Dios, mi Salvador, y solo a Él alabaré. Solo a Él alabaremos. Cuando sintamos, hermano, que perdemos fuerza, que desmayamos, que necesitamos fortaleza y que la carga es muy grande para nosotros, vayamos a las escrituras y refugiémonos en la palabra toda suficiente, que es la palabra del Señor. Salmo 40, versículo 28. ¿No has sabido?
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow. Nosotros tenemos en Cristo una promesa extraordinaria. Nosotros tenemos en Cristo una herencia extraordinaria, una herencia de gloria en Cristo, por Cristo y para Cristo. Nosotros estamos en Cristo, hermano, y eso debería producir en nosotros satisfacción. Y vuelvo a mi texto de Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, o mi oración es que sus mentes sean iluminadas para que ustedes puedan saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Si Dios no le ilumina la mente a ustedes, está diciendo el apóstol Pablo, ustedes no van a conocer la esperanza de su llamamiento, pero mucho menos van a conocer las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. No lo vamos a conocer. La iglesia, podemos decir que es un lugar donde Dios muestra su infinita sabiduría. Nosotros podemos contemplar la sabiduría de Dios, pecadores que estuvieron perdidos, pecadores que lo único que merecían era ser aplastados por la ira de Dios. A esos pecadores, ahora por medio de Cristo, el Padre lo ha convertido en un tesoro, en una posesión de Cristo. Y ahora esos pecadores que se llaman iglesia no son suyos, sino que son de Cristo. Ahora somos herencia de Cristo. Ahora somos posesión de Cristo. Nosotros ahora tenemos a Cristo como nuestro estándar, y si nosotros tenemos a Cristo, entonces nosotros lo tenemos todo. Tenemos todo si tenemos a Cristo. Y no solamente que lo tenemos ahora, sino que tendremos todo por toda la eternidad, porque siempre estaremos con Cristo. Por eso dice alguien por ahí que cuando tú haces la ecuación de Cristo más nada, el resultado es todo, porque nosotros, si tenemos a Cristo, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Por eso lo único que necesitamos es a Cristo. Tenemos que dejar que esa palabra de Cristo, que esa palabra de Dios, entonces gobierne nuestras emociones, y que nosotros podamos descansar en el Señor en medio de los momentos duros que nos toca enfrentar, en medio de los momentos difíciles que nos toca o que nos tocará vivir. ¿Cómo vendrá el año, el próximo año, el 2022? No sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que venga como venga, Cristo estará con nosotros. Lo que sí sabemos es que venga como venga, nosotros estamos con el Señor, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, y que nuestra fortaleza está en el Señor. Eso sí lo sabemos. Entonces necesitamos aferrarnos de Cristo, necesitamos aferrarnos a Cristo, y necesitamos entender que nosotros hemos sido abrazados por Cristo y que no nos vamos a poder zafar de su amor. Somos de Cristo y eso no va a cambiar, porque somos su propiedad, porque nosotros somos su herencia. Pero tenemos que entender que nosotros necesitamos refugiarnos día a día en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a no hacer muchas promesas para el 2022. A que para el 2022 nosotros no tengamos una lista de cosas que queremos hacer, y que simplemente nosotros podamos proponernos en el 2022 agradar a nuestro Señor con todo lo que somos, agradar al Señor en nuestro diario vivir, y que Cristo sea la razón de ser de todas las cosas que nosotros hacemos como iglesia y que nosotros hacemos de manera individual.
En otras palabras, que nosotros nos propongamos ser gobernados por la palabra de Dios. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando nosotros oramos no deberíamos orar simplemente basado en nuestras emociones, basado en lo que nosotros entendemos que necesitamos o queremos, sino que deberíamos orar pensando en tu voluntad y pensando, Señor, en tu palabra, que tu palabra debería gobernar nuestras emociones y que nosotros no deberíamos ser tan ligeros a la hora de nosotros emitir juicio y a la hora de nosotros querer hacer o realizar algo, sino que todo podamos someterlo a Cristo, que todo podamos someterlo a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos dejaste tu palabra y que tu palabra es toda suficiente, que es segura y que es lo único que nosotros necesitamos para nosotros vivir firme en medio de este mundo pecaminoso. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.